Buenas noches. Hoy vamos a tocar otro tema, tal vez diferente de lo que hablamos en las últimas veces. Tal vez hoy hablar un poco más hacia los sentimientos que más al corazón que al cerebro. O sea, la vez pasada y la antepasada hablamos más temas nos profundizamos, ¿no? Bastante filosóficamente acerca de la existencia de Dios, acerca de bien y mal, lo que pasa en este mundo. Hoy quiero dedicar la plática, todavía dentro de nuestras pruebas de temas, ¿no? Quiero dedicar la plática a Rachel Imenu. Ayer fue el día del aniversario de Rachel Imenu. Y cuando vamos a hablar de Rachel, vamos a hablar más de corazón que de filosofía. Es más de sentimientos, pero es muy importante dedicar cada tantas clases dedicados a la filosofía y a la profundización lógica del judaísmo. Es muy importante dedicar una de cuantas al corazón, al sentimiento, porque en el judaísmo se debe de combinar el entendimiento con el sentimiento. Viyadata ayom, vashevota elevaveja. Viyadata es en la cabeza, debes de saber, debes de conocer, debes de profundizar, debes de tener idea acerca de la presencia de Dios en el mundo, de que hay un Dios que maneja el mundo, que debes de servir a Él. Pero si queda nada más en la cabeza, es un judaísmo frío. Nada más con conocimiento no es suficiente para que el judaísmo que llevas y cumplas sea cálido. Tiene que bajar el conocimiento que lo tienes en tu cabeza, bajarlo al corazón. Y después lo tienes que asentar, bajar hacia el corazón, hacia los sentimientos, las emociones, y amarrarlos también, subyugar los sentimientos y las emociones al conocimiento que tienes. Entonces se complementa uno al otro y puedes servir a Dios como debe de ser. Antes de llegar a hablar de Rachel Imenu, y ahorita resulta que hay un eclipse de luna. Yo no sabía la verdad, pero ya me informaron. Y esto indica, el eclipse de luna nos recuerda que nuestro calendario es un calendario lunar, nos basamos en la luna, nuestro ciclo siempre está basado en el ciclo lunar. Y esto me acuerda que estamos en un mes, el mes Mar Cheshvan, que es un mes de excepción durante todo nuestro calendario. El mes se llama Mar Cheshvan. Cheshvan es el nombre. ¿Cuál es lo agregamos Mar? ¿Qué es Mar? Mar es amargo. Es un mes amargo. ¿Por qué un mes amargo? Porque es el único mes donde no tenemos ninguna fiesta, ningún evento. Sí. Perdón, la palabra, he escuchado mucho Mar Cheshvan, amargo. Sí. Pero no tenemos que calificarlo como amargo. O sea, en nuestra propia ley, sí. Yo sé que no tiene ninguna festividad, por eso dice el Mar Cheshvan. Sí. Pero no podemos calificar algo amargo, ¿verdad? Porque no es amargo. Sí, tiene razón, no hay nada amargo en este mundo. Todo lo que existe en este mundo es bueno. Sí. Al parecer es amargo, o sea, por fuera, por encima se ve amargo, no hay fiesta. Tal vez el hecho que no hay ninguna festividad, no hay ningún día especial, es lo que nos permite también sacar provecho a lo mejor de este mes, porque bueno, de tantas fiestas que tenemos, hay que ver ahora cómo se debe de vivir en días normales, días hábiles, como debe de ser. Y es la oportunidad que tenemos, tal vez después de los días de fiesta que pasamos en el mes de Tishrei, ahora aplicar todo lo que hemos logrado recuperar y obtener en los días de festivos y aplicarlo en los días normales, días comunes y corrientes. Porque en días festivos
no es difícil subirse de nivel, superarse. Ahora, en la práctica del diario, ahí es donde viene el examen y la prueba, a ver estos niveles que adquiriste, qué tanto los puedes llevar en la práctica. De hecho, el mes se llama Mar Heshvan no solo porque no hay fiestas en este mes, es Mar Heshvan también porque hubo desgracias en este mes. Hubo muchas tragedias en este mes. Por ejemplo, una tragedia muy grande que ocurrió es en la época de Yerovam ben Nebat, el rey que dividió el pueblo de Israel. Cuando él dividió, era la época del hijo de Shlomo HaMelech, Rehavam, y ahí es donde Yerovam se separó y convirtió el pueblo de Israel en dos reinos, el reino de Israel, el reino de Yehudá. Y resulta que Yerovam no solo que se divide, se separa del reino de Yehudá y lleva 10 tribus formando al reino de Israel, Yehudá no quiere que el reino de Judá tenga ninguna importancia y que ninguna influencia, y prohíbe, el primer decreto que hace, la primera decisión de su gobierno es prohibir la aliyá la regel en la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot, después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay una mitzvah de que todos los Yehudim tienen que ir a Jerusalén, visitar Beit HaMikdash. Viene Yerovam y prohíbe, no solo que prohíbe por ley, pone guardias en los caminos, cierra todos los caminos a Jerusalén y no permite, físicamente no permite que el pueblo cumpla la mitzvah de aliyá la regel. Todo esto ¿por qué? Explican nuestros sabios que en Beit HaMikdash había una ley de que a la hora de la aliyá la regel nadie podía estar ahí sentado, menos el rey de Judá, el rey que domina el lugar, que es el rey de Judá. Él podía estar sentado, todos los demás, cuando se reunía ahí el pueblo, todos los demás tenían que estar parados. Se preocupó Yerovam ben Nebat de que si van a hacer aliyá la regel, van a llegar a Beit HaMikdash, el que va a estar sentado va a ser Rehavam, que quedó como rey de Judá, y él siendo rey de Israel, que no es el rey del lugar, va a tener que estar parado. Entonces, ¿dónde va a quedar su honor si el rey Rehavam va a estar sentado y él parado? Prohibió hacer aliyá la regel. Entonces, es una tragedia, ¿no? Nomás por lo que... ¿Sukkot nada más eso o por el Aquel? ¿Ah? Era en el momento del Aquel. Por eso, en aquel que se hace terminando Sukkot, definitivamente, sí. Pero es cada 7 años. Cada 7 años, sí. Coincidió, sí. Ahora, el problema no es de Yerovam nada más, es el problema de cada uno de nosotros. Nosotros por nuestro orgullo, por nuestros beneficios, conveniencias, somos capaces de destruir al pueblo entero nada más para que salgamos nosotros adelante. O sea, es un símbolo lo que hace Yerovam. ¿Y qué hizo para convencer al pueblo de que no hagan aliyá la regel? Entonces canceló la fiesta de Sukkot y a cambio inventó una nueva fiesta. ¿Cuándo? Un mes después. Así dice el Naví, Chodesh Asher Bada Milibo. Hizo una fiesta en el mes de Heshvan en lugar del mes de Tisha. O sea, cambió completamente nuestro calendario, nuestro ciclo que tenemos fijo, y hizo una fiesta en Heshvan, cosa que no existe nada en Israel. Precisamente el mes donde no hay fiestas, hizo una fiesta de Sukkot en lugar de la fiesta original de Sukkot, con tal de que él no salga de ahí, que él tiene que estar parado cuando el rey Rehavam está sentado. Hubo otra tragedia en este mes. Los Kasdim, caldeos se dice, ¿verdad? Mataron a los hijos del Tzidkiyahu Amelech, los mataron de forma terrible en frente a sus ojos. El mismo Mabul, el diluvio, también empezó en el mes de Heshvan. O sea, es un mes un poco difícil, un mes donde no hay fiestas y hay otras cosas opuestas por el otro lado. Es un mes donde tal vez la amargura de que decimos Mar Heshvan representa grandes partes de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, su historia está acompañada con mucha tristeza, con muchas lágrimas. A lo largo de toda la historia, siempre, desde Abraham Avinu, empezamos a tener problemas. Abraham, Isaac, Jacob, Yosef. Cada uno de nuestros patriarcas era una estación en la historia larga de nuestro pueblo, y posteriormente
Mitzrayim, salida de Mitzrayim, salimos de Mitzrayim, encontramos a Amalek. De hecho, la historia de Amalek, así entre paréntesis, muy interesante. Cada vez que Am Israel está por llegar a Eretz Israel y establecerse y formar ahí, formarse como pueblo, viene Amalek y nos trata de frenar. Cuando Yosef regresa de la casa de Labán, Jacob regresa de la casa de Labán después de 22 años ahí, para regresar a Israel, regresa cuando Yosef nace. ¿Quién viene a frenarlo? Viene Isab, el papá o el abuelo de Amalek. Cuando Am Israel sale de Mitzrayim para regresar a Eretz Israel, viene Amalek y hace guerra contra Am Israel. Cuando Am Israel termina Galut Babel, después de 70 años en Babel y está por regresar a Eretz Israel, viene Amán y trata de frenar a Amán, descendiente de Amalek. Y últimamente, cuando estábamos por regresar a Eretz Israel, hace aproximadamente 55 años, vienen los descendientes de Amalek, los alemanes, y también nos trata de frenar, no permitirnos regresar a Eretz Israel. O sea, eso se repite a lo largo de toda nuestra historia. No nos permiten salir adelante, sacar adelante nuestra misión que tenemos. Hay como un conflicto constante entre la fuerza negativa, la izquierda, que Amalek lo representa, por un lado, los que quieren separar a los seres humanos de Dios, contra Am Israel, la derecha, que viene a unir al mundo con Dios y tratar de lograr la misión, la meta de que todo el mundo reconociera que hay un Dios que está manejando el mundo. Entonces, a lo largo de toda esta historia dijimos, hay lágrimas y por eso el mes de Mar Cheshvan es un mes que representa, es un mes donde no hay fiestas, es un mes un poco más triste, no hay días especiales, y las lágrimas, como dijimos, acompañan al pueblo desde Abraham Avinu, que cuando hace la queidá de su hijo Yitzhak, dicen nuestros sabios, las lágrimas de Abraham se mezclaron con las lágrimas de Yitzhak a la hora de la queidá, y los Malachei Asharet lloraron junto con Abraham Avinu, y con estas lágrimas lograron que el saquín que Abraham tuvo, el cuchillo para hacer la queidá, se descompuso para que no pudiera finalmente matar a Yitzhak. Después Lea estaba llorando, Einei Lea Rakot, derramaba muchas lágrimas Lea, porque ella vio en Ruach HaKodesh que le tocaba casarse con Esav, porque decían la grande para el grande, la chica para el chico. Lea era más grande, estaba destinada para casarse con Esav, que era el hermano mayor. Lloraba. Y Jacob vino cuando le dicen que su hijo Yosef fue devorado por un animal, Hayara Halatu, está llorando. Yosef Atzadik, cuando encuentra a sus hermanos, Velo Yachol Itapek Vaiten Kolo Bivchi, y sigue derramando lágrimas. Am Israel en Mitzrayim, ni se diga, Vagam Anochi Shamati et Naakat Bnei Israel, Asher Mitzrayim Abidim Otam Befarech. Am Israel está llorando, derramando lágrimas. El pueblo se está formando, los tiempos avanzan, cada una de estas lágrimas es un ladrillo más en la formación de Am Israel, pero la formación de Am Israel siempre es con lágrimas. Am Israel sale de Mitzrayim, está en camino a Eretz Israel, y como mencionamos antes, viene Amalek y hace la guerra. Sof, finalmente ya están en Eretz Israel, ya están estableciendo el reinado, y pero por el mismo alejamiento de Am Israel de Dios, en la época de reyes hay mucha idolatría, hay mucha corrupción, se desvía Am Israel del camino, y llega la época del Jurban, donde Irmiyahu Naví dice sobre esta época: Eini Yordam Maim, mis ojos están derramando mucha agua, muchas lágrimas. Ahora ya no alcanza, a lo mejor antes con una cubeta se podía juntar las lágrimas de Am Israel, ahora se necesita un barril grande para que acumulan ahí las lágrimas que derrama Am Israel. Regresa Am Israel, está por regresar, porque terminó Galut Babel, destinada por 70 años, ya terminó. Viene la historia de Amán con Ahasverosh, y otra vez vienen ahí las lágrimas, 3 días que
dice Esther al pueblo de Israel, Sumo alay al tochlu al tishtu shloshet yamim laila vayom. Ya Israel regresa a Israel, construye el segundo Beit HaMikdash, y ahí es donde viene Titos con los romanos, destruyen Beit HaMikdash de manera que uno lee la historia, los libros de Josephus Flavius, las descripciones de las persecuciones, de las tragedias que ocurren en Jerusalén con lo que hacen los romanos, y uno hasta hoy llora por lo que pasó entonces. Ya salió a Israel Galut y no terminan las tragedias, y las lágrimas siguen derramándose. Vienen las cruzadas, vienen los pogroms, vienen Gzerot Tachretat hace 400 años, viene la Inquisición, y por tercera vez Am Israel está por regresar a Eretz Israel, y viene Alemania y hace que las lágrimas de Am Israel aún siguen derramando muy fuerte. Hoy en día ya estamos en Eretz Israel, aparentemente estamos en la Menujá, en la Jalá, ya tenemos nuestro propio gobierno ahí, tenemos nuestro propio estado, pero no se ha dejado de llorar. Día a día escuchamos cosas terribles que suceden, gente joven, gente grande que ha tenido que sacrificar su vida, y aún para hacer, cuando ya se está hablando que, bueno, a lo mejor vamos a hacer algo para llevar a cabo proceso de paz, también es acompañado con muchas lágrimas, y aún ahora estamos, como se dice, Oilim Yotzri ve Oilim Yitzri. Queremos paz, tenemos que devolver o despedirse de parte de Israel, que esto nos causa mucho dolor y mucha tristeza y muchas lágrimas. Van a derramar muchas lágrimas para poder hacer paz, para poder devolver, para poder aceptar que se devuelven territorios. ¿No quieres devolver territorios? Entonces el precio es muy alto, caen día a día personas en Eretz Israel. Una descripción pequeña hicimos de la historia larga de nuestro pueblo, que está siempre acompañada con tristeza y con lágrimas. ¿Cuándo va a terminar esto? Irmiyahu Anabí nos da una indicación de qué manera va a terminar esto. Dice Irmiyahu así: Ko amar Hashem, así dijo Hashem, Kol barama nishma nehi bechi tamruri. Se oye una voz de mucho llanto, de un llanto amargo, bechi tamruri. Pero ahora, ¿de quién? Rachel mevakal banea, me'ana le'inachem kienenu. Rachel está llorando por sus hijos y no quiere recibir consuelo por todas estas tragedias. Por más de que la tratan de consolar, ella sigue llorando. Ko amar Hashem. Y Hashem le dice finalmente: Min'i kolech mi bechi. Ya basta, ya no llores más. Einaich min dima, ya no derrames más lágrimas. Ki yesh sachar lifeulatech veshavu banim me'eretz oyev. Hay una recompensa por toda tu obra, por todo lo que has hecho, y la recompensa es de que finalmente los hijos van a regresar de la tierra de los enemigos. Yesh tikva lacharitech. Hay esperanza para el fin de los días por tu obra. Neum Hashem, así dijo Hashem, dice Irmiyahu, es su nombre, veshavu banim ligvulam, y los hijos van a regresar a su territorio, a su tierra, y en otras palabras, va a haber paz. Encontramos aquí de que cuando Rachel llora por sus hijos, cuando Rachel llora por lo que sucede en Am Israel, Hashem a pesar de que nadie lo pudo consolar, finalmente Hashem le dice: ya no llores más, porque por tu mérito finalmente los hijos van a regresar a su tierra y van a vivir finalmente en paz. Y la gran pregunta es: ¿cuál es el secreto de Rachel Imenu? Que a ella Dios responde y le hace caso y le dice que por su mérito este llanto que sigue ya miles de años finalmente va a terminar.
Los ojos van a dejar de derramar lágrimas. Sí hay esperanza. Estas lágrimas no fueron en vano. Van a traer finalmente paz, van a traer tranquilidad y van a traer lo que nosotros llamamos la Geulah Shlema. ¿Y por mérito de quién? Por mérito de Rachel, dice Hashem. Yesh Sachar Lefeulatech. Pues tenemos que entender, tenemos que profundizar en entender cuáles son los méritos de Rachel, porque esto es benafsheinu, o sea, esto es algo fundamental para nosotros, porque los méritos de Rachel son los que permiten la tikva, la esperanza y el sahar del final y el día de que ya no vamos a tener que derramar más lágrimas. La Geulah Shlema, que aún estamos esperando, está dependiendo de los méritos de Rachel. Entonces vamos a tratar hoy de estudiar los méritos de Rachel para entender por qué y cuáles son estos méritos que nos van a permitir finalmente la esperanza de la Geulah. Hay un midrash. El midrash dice así. Dice el midrash que cuando Am Israel salió al Galut, Beotasha, en ese momento, allá Kadosh Baruch Hu boje de Omer, Oy li al beiti. Kadosh Baruch Hu estuvo llorando y dijo: pobre de mi pueblo, Banai ejanatem, mis hijos, ¿dónde están? Kohanai ejanatem, mis kohanim, mis sacerdotes de Beit HaMikdash, ¿dónde están? Ohavai ejanatem, ¿dónde están mis queridos, mis amados? Ma esel lachem itreti bachem velo chazartem b'tshuva. ¿Qué puedo hacer con ustedes? Yo les advertí tanto y ustedes no han hecho tshuva. Amar a Kadosh Baruch Hu le Irmiyahu, le dijo a Kadosh Baruch Hu a Irmiyahu a Naví: Ani domé ayom le Adam, yo parezco hoy a una persona, Shayalo ben Yechidi, que tenía un solo hijo. Veasalo jupá, le hizo una jupá, o sea, le preparó la fiesta para casarlo. Umet betoch jupato, y dentro de la misma jupá muere el hijo. En lecha keev, lo alay, velo al banay, o sea, dice Akadosh Baruj Hu, mi dolor es como de aquel padre que perdió a su hijo, pero cuando precisamente la mera hora de la jupá, o sea, el dolor de Dios es tal vez más grande que el dolor nuestro por toda esta historia del Jurban. Le dijo a Kadosh Baruj Hu Irmiyahu: Lech ukra le Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe mikivrehem, Shem yodim lifkot. Quiero que llames a Abraham, Yitzhak, Jacob, a Moshe, porque ellos saben llorar, ellos saben defender al pueblo. A lo mejor Dios pide a que vengan ellos a pedirle a Él y lo convenzan a que el Galut termine. O sea, lo que Dios más quiere es de que ya lleguemos a la Geulah. Dios no quiere el Jurban. Bechol tzaratam lo tzar, dice el pasuk. Akadosh Baruch Hu sufre cuando nosotros sufrimos, sufre con nosotros. De hecho, es entre paréntesis, es una idea muy importante esta idea, este concepto para la cuestión de la tefila. Nosotros cuando venimos a pedirle a Dios, cuando rezamos, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Dios, deme parnasá. ¿Por qué? Porque yo necesito, porque yo sin esto sufro. Deme salud, porque si no sufro. Deme inteligencia, porque quiero para mí. Esto no es la forma mejor para rezar. Está bien, no está mal pedirle a Dios para nosotros, pero hay una forma mucho mejor para rezar. La aprendemos de Haná. ¿Se acuerdan la historia de Haná? Haná que no tuvo hijos. El Naví Shmuel nos cuenta que Haná le rezó a Dios para que tenga hijos. Pero ¿de qué manera rezó? Dice el pasuk: Vatitpalel Haná al Hashem. Pregunta a todos los mefarshim: ¿cómo Vatitpalel Haná al Hashem? Debería decir Vatitpalel Haná el Hashem o la Hashem, que es al Hashem. Al Hashem es sobre Hashem, no para Hashem. Explican los sabios que Haná no pidió por ella, pidió por Hashem. Dice: yo por mí no pido nada, pero yo sé que tú sufres cuando yo sufro. Yo pido por ti para que tú no sufras. Deme a mis hijos. O sea, es otra forma de rezar, mucho mejor. Esta tefilá no puede ser no atendida, porque yo no pido por mí, pido por ti. Nosotros de hecho decimos en la tefilá: Hacele manja im lo le maneno. Decimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur.
hacerle manjado, sheino. O sea, haz por ti, porque sabemos que tú sufres con nosotros, entonces para que tú no sufras, queremos que nos des lo que necesitamos. Entonces, este concepto se maneja aquí en Midrash. El Midrash le dice que Dios le dijo a Irmiyahu, tráigame a Abraham, Isaac, Jacob y a Moshe, que son gente que saben pedir, que saben llorar, que vengan y que me pidan para que yo salvar al pueblo. Porque o sea, Dios quiere que vengan y que lo convenzan, porque Él es el que está sufriendo con nosotros. Entonces la historia es, al principio le costó trabajo encontrarlos, el Miau dijo no sé dónde están, y para acá, para allá, finalmente trajo a Abraham, Isaac y Jacob, y cada uno de ellos empezó a pedir a Dios por los hijos, por Am Israel. Por ejemplo, Abraham vino. Amar Abraham lifnei HaKadosh Baruch Hu, dice el Midrash. Le dijo a Abraham a Dios así: Ribono shel olam, מפני מה הגלת את בניי ומסרתם בידי האומות והרגום בכל מיתות משונות והחרבת את בית המקדש מקום שהעליתי את יצחק בני עולה לפניך. ¿Por qué mandaste al exilio a mis hijos? Los entregaste en manos de los pueblos, los mataron en toda clase de muerte, destruiste a Beit HaMikdash, lugar donde yo hice la akedah de mi hijo, yo superé la prueba de la akedah. ¿Por qué lo hiciste? Amarlo a Kadosh Baruch Hu, Abraham, Baneja Hatú, Ve'abru al Kol Torah, tus hijos pecaron, violaron todo lo que dice la Torah, por eso tuve que hacer lo que hice. Entonces Abraham entra en discusión, la discusión es larga, no la voy a leer completa porque vamos a pasar toda la noche nada más leer la discusión de Abraham con Dios, y por más de que Abraham trató, y Abraham supo defender al pueblo, Abraham tiene la capacidad de defender, es un muy buen abogado, lo vimos en la parashá de Sdom, donde Abraham se pone a defender a los de Sdom. Y si Sdom puede defender, con más razón que va a poder defender a sus propios hijos. Y Abraham regatea, a lo mejor hay 50 tzadikim, no hay 5, a lo mejor hay 45, así va como en el mercado, así el Masao Matán, en la negociación, con tal de defender. Y si hubiera encontrado 10 tzadikim en Sdom, se hubiera salvado Sdom. Lamentablemente ni 10 tzadikim había ahí. Y por más de que Abraham sabe defender y no tiene pena de discutir con Dios, no logra convencer a Dios, y Dios queda en lo suyo, y Dios quiere que lo convenza, no es de que él viene a fuerza a entrar en práctica. Dios invitó a Abraham que lo convenza, y Abraham no puede convencer a Dios para que termine el galut. Y ahí es donde entra Yitzhak. Abraham no pudo, Yitzhak entra. פתח יצחק ואמר, יצחק dijo así, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. Saben que cuando fueron a la Akedah, Yitzhak le preguntó a papá, a Abraham, yo veo la leña, veo fuego, veo muchas cosas, pero lo que no veo es el cordero para hacer corbana. Allí hace la. Pues ¿qué le dijo a Abraham? Elohim ir'e lo hace leolá beni. Dice los sabios que ahí le dicen, Elohim ir'e lo hace leolá beni. O sea, leolá, el corbán olá va a ser mi hijo. O sea, le estuvo insinuando de que... Y Yitzhak entendió, no era tonto, no era niño. ¿Cuántos años tenía Yitzhak cuando llegó? 37 años. O sea, no es de que llevó a un niñito así haciendo con él lo que quiere. Yitzhak no es tonto, sabe perfectamente bien a lo que va. Y si él quisiera, podía... correr, escapar, y se acabó. Yitzhak dice, cuando llamarle Abba, cuando dijo mi papá, Elohim ir'e lo hacer leolá bni, y me insinuó que yo soy el corbán olá, lo yikavti al dareja, yo no puse ni el más mínimo obstáculo en el camino. Venekadeti birzon levi al gabea, más le pedí a Abraham, amárame sobre el Mizbeach, para que Chas v'Shalom no vaya yo a mover y hacer que el corbán sea pasur. Mirzoni, upashateti tzavari tajat hasakin, extendí mi cuello por debajo del cuchillo para que me haga la queda. Velot tizkor lizot, velot terachem al banat. Esto no me vas a acordar como mérito para tener misericordia sobre mis hijos.
Un muy buen argumento, muy fuerte, y con todo eso no sirvió, no le ayudó, Dios no le hizo caso. Llegó el momento, el turno de Jacob de defender al pueblo. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיתה עליהם. No es de que estuve trabajando 20 años en la casa de Labán, y cuando regresé enfrenté con Esaú y quiso matar a mis hijos, y yo me entregué por ellos, enfrenté a Esaú, no me importaba que matara a mí con tal de que se salvaran mis hijos. ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבח, y ahorita los entregaste en manos de sus enemigos como si fueran ovejas que van a la shchita. ¿Por qué? Y tampoco convenció a Dios. Patach Moshe Rabbeinu. ¿Quién más que Moshe Rabbeinu? El que entregó toda su vida por el pueblo de Israel. פתח משה ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה. No estuve yo 40 años a cargo del pueblo como un pastor que dirige su ganado. ורצתי לפניהם כסוס במדבר, corrí por delante de ellos como si fuera un caballo que corre por delante del rey. וכשהגיע הזמן שייכנסו לארץ, por fin, después de 40 años, llegó el momento para cosechar lo que tanto sembré, para entrar a la tierra de Israel, y me decretaste que yo no pueda entrar, y acepté todo, y sufrí tanto por el pueblo, y tanto sacrifiqué. ועכשיו שגלו, שלחת לי לספוד ולבכות עליהם, y ahora los mandaste al Galut y me llamas a mí para que yo venga aquí a lamentar por ellos. ¿Cómo me puedes hacer una cosa de esto? Y tampoco pudo convencer a Dios. Y así fue una lista de defensores que trataron de defender a Dios y no pudieron, defender al pueblo, y no pudieron. Hasta que llegó, le tocó a Rachel Imenu venir y defender y hablar bien o hablar sobre el pueblo ante Dios. Beotasha, Pero después de Moshe fue Aarón, ¿no? hay una lista grande, pero saltamos ya los demás porque queremos saber los nombres de los... No sé, la verdad, el Midrash trae una lista. De hecho hay varios Midrashim, hay varias versiones. Algunos dicen que después de Abraham, Jacob y Moshe directo a Rachel, otros dicen a Aarón y los Nevi'im y así una lista muy larga. Finalmente llega Rachel. באותה שעה קפצה רחל אימנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם. Y eso es el punto importante. ריבונו של עולם, גלוי לפניך. Tú sabes, שיעקב אבינו, יעקב עבדך, אהבני אהבה יתרה. Tú sabes que Jacob, tu siervo, me quiso mucho. A mí es el que quiso él, o sea, el amor que tenía era hacia mí. ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. Él trabajó por mí 7 años, no le importaba. והיו בעיניו כימים אחדים. Para él 7 años era nada, con tal de tener finalmente a Rachel. וכשהשלימו אותם 7 שנים, cuando terminaron estos 7 años, והגיע זמן נישואי לבעלי, cuando llegó el momento donde yo tenía que entrar a la jupá con mi esposo, יעץ אבי להחליפנו. Entonces decidió mi papá hacer un cambio בשביל אחותי. Decidió meter a la jupá a mi hermana en lugar de mí. והוקשה עליי הדבר עד מאוד. O sea, la verdad es que me costó mucho trabajo, me dolió muchísimo. כי נודעה לי העצה, ella se enteró. והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי. Cuando yo me enteré de que esto iba a suceder, mandé a mi esposo o a mi novio, a Jacob, a decir que esto puede suceder, y nos pusimos de acuerdo de unas palabras, señales, claves, para que cuando llegue el día de la jupá, y a lo mejor a él le costara trabajo distinguir entre yo y mi hermana, porque Jacob no se fijaba en las mujeres, y a lo mejor ni conocía a Rachel, o sea,
una vez que la vio y eran parecidas a lo mejor. Entonces, para que no se confunda, intercambiamos señales, palabras claves para que él me preguntara y yo le contestara, y así va a saber que si yo soy o es Lea. Para que no suceda de que va a creer que está conmigo y realmente está con Lea. Pero después de hacer esto, me arrepentí. Aguanté mi pasión por Jacob, mi honor, mis deseos, mis ilusiones. Dominé todo esto. Me dio piedad por mi hermana. Y dije, ¿cómo voy a permitir que ella va a pasar por una vergüenza tan grande que va a entrar a la jupá y Jacob le va a hacer una parte, o sea, va a decir la palabra para que ella conteste la palabra de su lado y no va a saber con qué vergüenza va a quedar? ¿Cómo puedo permitir que mi hermana pase por una vergüenza de esta índole? Entonces, ¿qué hizo? Cuando llegó el día de la jupá y ya vi que prácticamente van a mandar a mi hermana en lugar de mí, le entregué las contraseñas para que no pase ninguna vergüenza. Que dice, para que Jacob crea que ella es Rachel. Velot. Bueno, hasta aquí lo que dice Rachel. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante esto? Aquí ya para llegar a la última línea. Aquí es donde sí hubo reacción. Kol baraman ishma, nehi bechit amrurim, lo que leímos al principio, Rachel mevakal banea, etcétera, etcétera. Y final, yesh tikva lacharitech neum Hashem veshavu banim ligvulam. Aquí es donde Dios ya no pudo resistir ante estos argumentos de Rachel y dijo, por tu mérito, por lo que tú hiciste, sí perdono finalmente al pueblo y te garantizo que va a llegar el momento que por ti van a regresar a su tierra y va a llegar la Geulá y se va a acabar el daño. Hasta aquí la historia de Rachel. Y vamos a analizar entonces qué es lo que esto pasa aquí, por qué esto sí logró a convencer a Dios. ¿Qué mérito tan grande tiene esto que por eso sí Dios aceptó acabar con el galut? Para esto vamos a una escena ¿sí? que sucede más adelante en la Torah en 2-3 parshiot, donde se acuerdan, Jacob ya está casado con Rachel y está casado con Lea. Lea tiene hijos y Rachel no tiene hijos. En uno de estos días, dice la Torah, Rubén, el hijo mayor de Lea, sale al campo y regresa con unas flores llamados dudaim. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? Ok. Le dice Rachel a Lea, Knali mi dudaim bnech, ¿por qué no hacemos un trato? Deme de las flores que trajo tu hijo del campo, préstame algunos. Y si quieres a cambio te doy, es que tenían turnos con quién se quedaba Jacob, un día con una, un día con otra. Me toca a mí Jacob hoy, te doy a Jacob hoy a cambio si me das algunas. ¿Por qué quería estas flores? Porque esas flores tenían la capacidad de curar a aquellas mujeres estériles para poder tener hijos. ¿Cuál fue la reacción de Lea cuando ella le pide las flores? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué dijo Lea? ¿Cuál fue la respuesta? Vamos a escuchar bien. No es suficiente que me quitaste a mi esposo, ahora quieres quitar también las flores de mi hijo. Así le contestó Lea a Rachel. Así le contestó Lea a Rachel. Quitaste a mi esposo, ahora quieres también las flores de mi hijo. Y uno lee esto y dice, Shomu Shamayim, ¿cómo podemos entender esto? ¿Quién quitó a quién? ¿Quién le quitó al esposo a quién? ¿Rachel quitó a Jacob de Lea o Lea es la que quitó a Jacob de Rachel? ¿Para qué servían las flores? Tenían capacidad de curar y para que pueda embarazar. Así dicen, tenían esa esencia, esa capacidad.
Entonces la reacción de Lea, ¿cómo podemos, aunque hubiera sido, digamos, verdad, tampoco se entiende porque Lea a su nivel no se espera este tipo de respuesta. Te pide unas flores, ¿qué quieres? Pero olvidamos de esto. ¿Cómo puede Lea decir, no es suficiente que me quitaste a mi esposo, ahora quieres mi flor? Si la que quitó era Lea, quitó a Jacob de Rachel, no Rachel de Lea. ¿Con quién estaba comprometido Jacob? Estaba comprometido con Rachel y de repente se mete en la vida de Rachel, se mete Lea y le quita, tuvo que Jacob que trabajar otros 7 años para también poder tener a Rachel. Y Lea dice, Ameat kachtechet ishi, ¿tú quitaste a mi esposo? Explican nuestros sabios que la historia no fue nada más como acabamos de escribir aquí, de que al último día le contó los simaní, etc. No fue nada más, o sea, no fue nada más esto. Explican nuestros sabios que durante estos 7 años que estuvo trabajando Jacob para obtener a Rachel, se supone que iba a obtener a Rachel, que finalmente no fue Rachel, fue Lea, pero para eso trabajó. Eran novios, ellos ya se conocieron y él ahora trabaja 7 años para poder casarse con él. Durante todos estos 7 años, Jacob le estuvo mandando cartas, regalos, flores cada viernes o cada fiesta. Estuvo mandando mensajes a su novia, a la casa del suegro, de Labán. Y Labán, el gran estafador, Labán Aramí, el que engaña a todo el mundo, ya tiene sus planes de que finalmente se va a casar no con Rachel sino con Lea. Entonces llega una carta para mi querida novia, te extraño mucho, etcétera, todo lo que Jacob ahí seguramente le escribió de lo más íntimo para su novia. A lo mejor nunca puso el nombre porque Jacob no sé si sabe ni siquiera los nombres. Jacob es distraído, él está metido en otro mundo, mundo espiritual. Ahí tiene novia, le manda carta. ¿Qué hace Labán cuando llega la carta? A mi novia, mi querida novia, se la da a Lea. Llegan las flores. Mira, dice, mira, tu novio te mandó unas flores. Llega un regalo, se la da todo a Lea. Y Rachel ve todo esto y no dice nada. Rachel se queda callada durante 7 años, viendo cómo está pasando todo lo que su novio le manda a ella, se lo están pasando a su hermana, y ella queda callada. Rachel no solo que no reclama, no solo que no reacciona, no solo que no se pelea con su hermana, sino permite que den las cosas a su hermana de manera que ni siquiera su hermana esté enterada de que Jacob tenía otra novia. Para Lea es lo más natural de que Jacob está 7 años trabajando por ella. Durante 7 años su novio, que ni lo conoce, pero le manda mensajes, se le manda regalos, se le manda avisos y le dice, estoy trabajando, ya pasó 1 año, ya pasó 2 años, ya falta tanto para que nos casemos, y ya por fin llega el día donde tienen que casarse. Ella va feliz a la boda con su querido novio que tanto la quiere, y que ella a lo mejor a través de las cartas y todos esos mensajes también lo quiere. Y de repente, 7 años después, entra Rachel a toda esta escena y de repente interrumpe, de repente le quita a su esposo y ella no entiende lo que está pasando. Y por lo tanto ahora, cuando le pide las flores, dice, no es suficiente que me quitaste a mi esposo, ahora quieres las flores de mi hijo también. Ya era el momento para que Rachel ya contestara una vez por siempre. ¿Sabes qué? Vamos a poner las cosas en la mesa y vamos a ver quién quitó a quién. Te voy a contar cómo fue la historia. Y Rachel, aún en este momento, aún escuchando esta respuesta, Rachel, la amarga, la que no tiene hijos, y Lea, la que finalmente tiene los hijos, se queda callada. Pero entonces, ¿por qué la clave? ¿Por qué le da la clave? Si ya le dijo, se aguantó 7 años, si se iba a casar con ella, ¿por qué le dice vamos a hacer una clave porque me van a cambiar por mi hermana? O sea, al principio esto fue su idea. Al principio esto fue su idea. De que iban, pero después, cuando ve cómo van las cosas,
ella se arrepiente de eso y dice, yo ni voy a usar las claves, me voy a dar las claves a ella, la clave a ella, voy a... Por eso, pero luego Rachel le dice, esta es la clave, y le debe de decir, ¿de qué me estás hablando? No, le dijo, mira, tu novio me pidió que te pasara estas claves, estas señales, ya conociendo a nuestro papá, tú sabes que nuestro papá es capaz de engañarlo, para que no te engañe, que no engañe a él, aquí están las señales. Así de esa manera lo hizo, para que ni siquiera se diera cuenta. Dicen nuestros sabios, cuando vienen a describir la personalidad de Rachel, Natla Rachel Pelech Sheshtika. ¿Cuál es el mérito grande de Rachel? Es la capacidad de quedarse callada. No solo la bondad que hizo con su hermano, no solo esto hay mucha gente que hace bondad. Bondad es muy importante. Pero muchas veces hacemos bondad, pero a la vez hacemos mucho ruido. Mira, ¿tú te acuerdas el día que yo te ayudé? O sea, tratamos de recordar cada ocasión o cada oportunidad los favores o los méritos que hemos tenido. Yo conocí una persona que aquí ya no vive, ¿no? Aquí en la comunidad estaba yo, que cada vez que lo veía era media hora de plática. Mira, yo cuando fue en aquellos años ayudé a esto y ayudé al otro. O sea, eso era la plática, todo lo que ha hecho, con ruido. Y Rachel hace bondad con su hermana y queda callada. Y no solo, bueno, quedar callado todavía... Puede ser que haya más gente que lo pueda hacer. Pero ella recibe a cambio, recibe golpes por no saber la bondad que ella hizo y aún así sigue con su silencio. Natra Rachel Pelech Sheshtika. Esto es un mérito que por ello merece a Israel que se acabe el galut. Ante eso Dios no tuvo respuesta. Ante eso no pudo Dios continuar con el galut. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que pasa entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu y Am Israel también tiene una relación de novios. El pasuk dice, Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Dicen nuestros sabios, al tikri morasha, ela meorasha. O sea, Melashon e Irusin, compromiso. No, por favor. ¿Cómo? ¿Podría traducirlo? Sí, Torah tziva lanu Moshe. Torah nos ordenó Moshe, morasha como herencia para Keilat Yaakov, para todo este pueblo, descendientes de Jacob, nos dio como herencia. Pero nuestros sabios dicen, no digas morasha, herencia como Yerusha, sino meorasa. Meorasa, erusin, significa compromiso. Cuando unos novios que se comprometen, hacen erusin. Akadosh Baruj Hu y Am Israel llevan una relación como de pareja, donde Akadosh Baruj Hu se considera el novio, Am Israel es la novia, y en Ar Sinai, cuando Dios entrega la Torah, es cuando se lleva a cabo la ceremonia del compromiso. Pero ¿qué hace Am Israel a lo largo de los años? Empieza a desviarse, a traicionar a su pareja. Va con otros, con Elohim Ajerim, que es Elohim Ajerim, con otros hombres, con otros infidelidad. Entonces, ¿quién puede defender al pueblo ante es el pecado más grave? El pecado de la infidelidad es el peor, de los tres pecados más graves que hay. Avodah zarah, Gilui arayot, shfichut damim. Entonces, Abraham habla del mérito de que él hizo Akedat Yitzhak, Yitzhak habla de su mérito de su propia Akedah, Jacob habla de su mérito de que él defendió al pueblo, a sus hijos ante Isaac. Muy bonito, pero todo esto no puede responder ante la infidelidad que Am Israel está haciendo con su pareja Dios, contra su pareja Dios. Pero Rachel sí tiene la capacidad de defender, porque Rachel pasa por lo mismo, también tiene su novio y también entra otra en lugar de ella. Dice ella, ¿qué quieres? Fueron con otros dioses. También vi cómo mi novio va con mi hermano. ¿Y qué hice yo? Me quedé callado. Quédate tú también callado. Si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Y ante eso, ¿qué le contesta Hashem? Bin ikolech mi bechi veinaich mi dima yesh sachar letulatech. Esto
No hay forma. Ya no llores más. Ya no derrames más lágrimas, porque es Sahar de Turatech. Esta obra tuya sí trae la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Veshavu banim eretz oyev, que los hijos van a regresar de la tierra de los enemigos. O sea, en otras palabras, va a llegar la Geula. La Geula es la redención. Rachel, en hebreo, ¿qué significa? ¿En diccionario en hebreo? No. Rachel es una oveja. Está cuando Jacob vino, regresa de la casa de Labán y se enfrenta con Esaú, le manda regalos, animales. Y ahí hay Regelim, si pueden ver. ¿Qué es Regelim? Son ovejas. Rachel es oveja. La oveja tiene esta naturaleza. Cuando tú le estás trasquilando, estás quitando la lana, se acuesta, te permite hacerlo y se queda callada. Eso es Rachel. La nobleza. No es la única Rachel que actúa de esa forma. Hay una historia que todo el mundo seguramente habrá escuchado, la historia de Rabbi Akiva y su esposa Rachel. ¿Conocen la historia? Y vamos a hacerlo en resumen, esta historia. Rabbi Akiva, o sea, en su primera etapa de su vida se llamaba Akiva, no se llamaba Rabbi Akiva. Era pastor, trabajaba para un hombre llamado Kalba Sabua, el hombre más rico de Jerusalén. Habían 3 hombres muy ricos, Ben Tzitzita Kesef, Nagnimon Ben Gurion y Kalba Sabua, eran los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Y Akiva trabajaba con su ganado, era pastor. Bueno, este Kalba Sabua tiene una hija llamada Rachel y se enamoran Akiva con Rachel. ¿Por qué? Porque Rachel, esta hija de Kalba Sabua, tenía una visión y ella vio en Akiva, vio unas tendencias, características que le permitieran en un futuro llegar a niveles muy elevados. En ese momento no era nadie. Ni siquiera era analfabeta, no sabía ni leer, era un pastor, pero ella vio un potencial enorme en él. Deciden casarse. El papá no está de acuerdo. ¿Cómo se va a casar la hija del hombre más rico con un pastor? Con el que le paga ahí unos centavos al mes para que... Kalba Sabua, el hombre más rico. A tal grado se enoja el padre que dice: si te casas con él, te voy a desheredar, en mi testamento voy a escribir abiertamente que tú no recibes ni un solo centavo. Y dice Rachel: Afal Pijem, porque ella ve la verdad, ve la capacidad, el potencial que tiene él para llegar a ser un hombre muy grande y no le importa nada de los beneficios o los perjuicios materiales que ella puede tener. Se queda callada, con silencio, y se casa con Rabbi Akiva. Se casa con Rabbi Akiva, con Akiva, y en eso, desheredados, completamente rechazados por la familia, no tienen absolutamente nada. Viven en un granero, con la paja ahí duerme. Y en eso le pide Rachel a Rabbi Akiva que vaya a estudiar Torah. Y se va a la yeshiva para estudiar Torah. ¿Cuántos años está en la yeshiva? 12 años está en la yeshiva, no regresa a la casa. 12 años. Después de 12 años, se convierte desde Akiva ¿Dónde estaba la yeshiva? En la Fontaine. No sé, por ahí, pero no estaba, fue y no regresó. Se va y no regresa. Por 12 años se convierte desde Akiva, el pastor, se convierte en Rabbi Akiva, que tiene 12,000 alumnos. El maestro que tiene 12,000 alumnos, un maestro gigante que todo el mundo va a aprender de él. O sea, ella sí vio bien. Bueno, a los 12 años decide ya regresar a la casa. Regresa a la casa y ya está en la puerta, ya está por entrar. Y de repente escucha una plática que hay adentro. Entró un vecino ahí, o una vecina, y le dice: Rachel, oye, ¿cuánto tiempo
¿vas tú a permitir a que tu esposo ahí esté en la yeshiva sin hacer nada? Y aquí como los negros, cuervos negros que no hacen nada, parásitos, y tú aquí estás sola y ya se olvidó de ti, no tiene interés en ti. ¿Cuánto tiempo vas a permitir esto? Y Rachel, ¿qué dice? De mi parte, que se quede otros 12 años más. Para que otros 12 más que se queden en la yeshiva, para que crezca más en Torah. Y Rabbi Akiva está atrás de la puerta y escucha esto. Cuando escucha eso, no toca la puerta, da la media vuelta y regresa a la yeshiva por otros 12 años. Rachel está dispuesta a sacrificar todo con tal de que su esposo realmente logre llegar a ser el gran maestro Rabbi Akiva, y se queda en un silencio y no le contesta nada a la vecina que vino a molestar y vino a picarla, que ¿dónde está tu esposo? Rachel, la oveja que se queda callada. A los 24 años regresa Rabbi Akiva con 24,000 alumnos. El maestro más grande que ha tenido Am Israel. Ustedes saben que cuando Moshe Rabbeinu sube al cielo para recibir la Torah, así cuenta la Gemara en Masechet Shabbat, sube al cielo para recibir la Torah, le pide a Dios, Dios, enséñame, ¿qué va a pasar en el futuro con esta Torah? ¿Qué van a hacer con ella? Y Dios le dice, bueno, muévete para atrás, te voy a enseñar. Y ahí es donde Dios lo lleva con el túnel del tiempo y le enseña a Rabbi Akiva en Beit HaMidrash cómo está enseñando Torah. Y Moshe Rabbeinu está ahí escuchando y viendo cómo Rabbi Akiva está dando la clase y no entiende absolutamente nada. O sea, el nivel de la enseñanza de Rabbi Akiva es tal de que Moshe, el que trae la Torah al mundo, estando en el cielo, aprendiendo de Dios directamente, no entiende lo que enseña Rabbi Akiva. A ese grado llegó Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva regresa con 24,000 alumnos. Cuando él regresa con 24,000 alumnos, ya en este momento ya hay un gran ruido. Todo Jerusalén, todo el mundo sale hacia las puertas de la ciudad para recibir a Rabbi Akiva. Y entre todo el mundo, también Rachel, también se va para... Entonces cuando ella trata de acercarse a la primera fila para recibir a su esposa, ahí le dicen, oye, ¿tú quién eres? Muévete, ahí están los jajamim, los importantes, los presidentes y estos y los otros, ¿tú quién eres? Y no la permiten acercarse. Era para que ella diga, ¿saben qué? Algo tengo que ver con Rabbi Akiva. Y se queda callada, no dice nada. Finalmente, quien la permite acercarse es el mismo Rabbi Akiva, que le dice a todos, déjenle pasar, porque Sheli de Shelahem, Shelai, todo lo que tienen ustedes y tengo yo pertenece a ella, porque gracias a ella se pudo llegar a esto. Pero esta es la esencia de Rachel Imenu. La característica de Rachel es hacer obras gigantes, enormes, pero con silencio, sin que nadie se dé cuenta. Y estar dispuesta a aguantar y sufrir, y aunque sea que se podía quitar gran parte del sufrimiento abriendo la boca, y sin embargo manteniendo la boca cerrada. Se llama Gesed Shebishtika, Gesed, pero con silencio. Y ante eso, Dios no pudo responder. Y esto es muy importante para nosotros. Am Israel está todavía en el proceso, todavía para llegar a la Geula. Como dijimos antes, la historia de nuestro pueblo está llena de lágrimas, a lo largo de toda la historia. Y aún hoy, cuando ya se ve que un poco de luz al final del túnel, ya se ve que los tiempos son para que nos acercamos día a día a la Geula. Sin embargo, viene con mucho dolor, viene con mucho sufrimiento. Quisiéramos que el proceso se agilice y que termine rápido, o sea, que ya no tarde tanto. ¿Cuál es el mérito que debemos de tener para que esto suceda? De aquí tenemos la fuente, aquí tenemos la llave para esto. Esto nos indica que el mérito de Rachel es el mérito que permite la Geula. Entonces, si nosotros hacemos patente de esto y lo tomamos en cuenta, aprendiendo de Rachel, podemos nosotros también aportar para que la Geulá venga
más pronto. De hecho, Rachel, de todas las matriarcas, es la única que no está enterrada en Hebrón, Marat Machpelah. Ella está en Betlehem, en el camino. ¿Por qué está ahí? Está a propósito ahí, porque ella desde ahí observa a los hijos de Israel cuando salen al Galut, y para que ella pueda llorar y pedir por ellos, y con su mérito permitir a que regresen. O sea, por donde queremos ver. Eso, o sea, hasta en eso, no pensó en ella. O sea, exactamente. O sea, sacrifica todo lo de ella por el pueblo. O sea, no está donde tienen que estar todas las matriarcas, está fuera con tal de que ella pueda estar al pendiente de lo que pasa con sus hijos. Yo creo que nuestra obligación, en días como estamos, en época como estamos, tocó vivir una época muy especial, pero somos privilegiados, porque es obvio, o sea, en muchas generaciones ya pensaban que la Geulá viene, que ahí viene, pero hoy es obvio que ya estamos cerca, por varias razones. Una simple razón es porque el Talmud dice claramente que Dios creó el mundo por 6,000 años. Shit Alfei Shnei Bara Alma, o sea, por 6,000 años Dios creó el mundo. Por eso los 6 días de la creación, cada día es equivalente a 1,000 años. Y entonces, si ya estamos hablando de 6,000 años, ya estamos si se comparan con los días de la creación, pues ya estamos el viernes en la tarde antes de Shabbat. Muy cerca de Shabbat. Ya en los momentos donde uno tiene que apurarse, porque ya mero viene la hora de prender velas y entra la Kedushá de Shabbat. Si Olam Haba se compara con Shabbat, ya estamos tenemos que estar ya vestidos, preparados para ir al Knis, para ir a cantar Shir HaShirim y Lejado Di Likrat Kala, y ahí viene Pnei Shabbat Nekabla. O sea, ya en los últimos. Faltan de ¿cuántos? 200 y cacho de años. Ahora, la Geulá no viene de golpe, viene en etapas, es un proceso. Entonces, 6,000 años ya es el final del proceso, pero el proceso ya, y vemos, o sea, después de 2,000 años, Am Israel ya regresó en gran parte a Eretz Israel. Esto ya es una indicación, y esto, o sea, eso, por un lado es por los años, que ya sabemos contar, por otro lado los hechos mismos nos indican que ya viene, y otros indican toda la guerra que hay hoy en día entre el mundo occidental, el mundo y el otro mundo oriental, o sea, los musulmanes y los cristianos, es casi, se puede decir, una guerra entre musulmanes y cristianos. Todo esto de Estados Unidos contra Al-Qaeda o Irak, etcétera, está claramente escrito en las profecías que hablan acerca de la época del Zohar, y profecías, todos hablan que en la época de la Geulá antes va a haber guerras entre estos dos movimientos fuertes en el mundo, para que finalmente tiene que sobresalir a Israel, que ese es el punto de equilibrio entre todas las fuerzas que hay en el mundo. Entonces, viviendo en esta época, con más razón tenemos que llevar a cabo y vivir y actuar de manera que permita que los dolores del parto, o sea, es un parto. Tú sabes, lo comparan con un parto, y como cualquier parto viene con muchas contracciones. Ahora sabemos que se puede ayudar a la mujer a la hora de dar a luz, para que las contracciones no sean tan fuertes, tan difíciles, tan dolorosos. Tenemos que ayudar y poner de nuestra parte para que las contracciones de la Geulá, del parto de la Geulá, no sean tan difíciles. ¿Cómo podemos ayudar? Si tomamos de Rachel, ya tenemos ahí la indicación, la insinuación. ¿Cuál es el mérito fundamental para permitir la Geulá? Lo que permita el que permita que las lágrimas no sigan derramando, es el Pelech Hashtika, la capacidad de hacer obras buenas, pero con silencio, sin hacer ruido de ello. Y aun cuando a lo mejor alguien nos va a quitar el mérito, o hasta al contrario, vamos a recibir flechas en lugar de recibir agradecimientos, porque no saben que nosotros somos los que estamos detrás del gran mérito, y aún así, haciéndolo con silencio. Si Bezrat Hashem hacemos esto, vamos a poder con esto
realizar la promesa que hizo Dios a Rachel cuando le dijo para que los hijos regresen de la tierra del Oyev y Am Israel llegue a vivir Tajat Gafno ve Tajat Tenato, como está prometido en las profecías de la Gebra. Perdón, un minuto.